Los estoy saludando con la cámara de Mariano Perrino. Empezando por los datos que acabamos de ofrecer en el diario sobre cuáles son los números de hoy respecto al coronavirus. La verdad que lo de ayer fue un impacto muy severo en el ánimo de quienes pretenden desde el gobierno ir aligerando un poco la carga pesada, por cierto, que significa estar encerrados durante tanto tiempo. La verdad es que al cabo de 4 meses los números están demostrando que la Argentina tenía razón. Cuando vemos a Brasil con 2 millones de casos, con casi 80.000 muertos, uno no puede menos que decir qué suerte, que se tomaron las medidas precautorias que hubo en la Argentina. Pero nada es suficiente con el coronavirus. Ahí está permanentemente rondando, angustiando. Ya estamos en números altos también en la Argentina, 111, 112, 113, prontamente serán 120.000 y los muertos ya superaron la barrera de los 2.000. Aquello que nos tenía muy pero muy tranquilos ahora es un poco de desasosiego también. Cuando se conocieron ayer los números y estaban reunidos Alberto Fernández, el presidente, el gobernador de la provincia y el jefe de gobierno de la ciudad, ese número de 4.000 y pico largos vino a ser un impacto que Tomás Orduna, uno de los expertos que trabaja asesorando a estos gobiernos, dijo que había sido como si fuera una trompada, un golpe en la boca, directamente. Brava la mano, ¿no? Sí, ayer nos dio una piña, digamos, en los dientes. Porque veníamos con 7 u 8 días de un amesetamiento entre 3.000 y 3.500 y todos estábamos fuertemente viendo que eso podía ser, de alguna manera, estar en la cumbre con ese número oscilante, pero lo de ayer nos mostró que, cuidado, podemos subir de pronto 700, 800 casos en un día, justo cuando hay que decidir, o ya está decidido, pero hay que darle el repuje final a cómo va a ser el arranque del fin de semana. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una cierta tranquilidad pese a estos números? A que la Argentina no ha estado en una situación de colapso, pero ni cerca todavía. Y es bueno que lo podamos marcar, porque eso es la consecuencia de cómo se hicieron las cosas hasta este momento, más allá de alguna crítica que pueda hacerse, en el caso particular de la ciudad de Buenos Aires, que tenía un empeño muy especial en abrir y hubo que cerrar nuevamente. Pero también hay que reconocer que la presión social por la apertura es muy grande y que muchas ciudades en el mundo lo intentaron y luego tuvieron nuevamente que correrse. Barcelona, por ejemplo, hoy es noticia porque están restringiendo algunas de las medidas que habían habilitado otro compromiso desde el punto de vista de lo que la gente tiene que hacer para tratar de sobrellevar el coronavirus. Pero miren lo que es una situación de colapso, para que tengamos idea de lo que hasta ahora se ha salvado la Argentina. Una batalla contra el tiempo. Estados como Texas, Arizona y Florida están a punto de colapsar, mientras que los medicamentos están escaseando y los especialistas no se están dando abasto. En el sureste de la Florida, el gobierno estatal deberá enviar 100 enfermeras adicionales para poder ayudar en la lucha al COVID-19. Hay situaciones muy dolorosas, discursos que especialistas en la salud, en la cuestión sanitaria, nunca pensaron que tenían que ofrecer. En España, miren estas palabras tan doloridas, tan preocupadas de lo que han tenido que hacer para socorrer la situación. Años como supervisora del servicio de urgencias en el Hospital Universitario Vall d'Hebron, he tenido experiencias muy difíciles, pero esta nos marcará para siempre. Y hemos vuelto a entender, quizás mejor que nunca, por qué elegimos esta profesión: cuidar y salvar vidas. Aunque muchos compañeros tuvieron que dar su propia vida para ello. Hemos dado la mano y nos hemos tenido que tragar las lágrimas cuando alguien nos decía: no me dejes morir solo. Hemos vivido situaciones que te dañan el alma. Duele muchísimo. Acá no hemos vivido circunstancias como ese colapso que veíamos recién en Estados Unidos o este acto de homenaje en España, entre muchos. Nosotros recogemos algunas imágenes y palabras que nos permitan pensar en positivo también, porque si no, el coronavirus con sus más de 100.000 casos, más de 2.000 muertes, se convierte en algo muy perturbador para nuestras vidas. Y es bueno que no perdamos de vista que el esfuerzo realizado por toda la ciudadanía, por la mayor parte, ha sido gratificante finalmente para los números y para nosotros mismos en el comportamiento que se ha tenido. Por supuesto, muy distinto es el caso de Brasil, y viene bien mirar lo que pasa en Brasil. 2 millones de contagiados, 2 millones. Dentro de poco prácticamente la población del Uruguay.
vendría a ser el equivalente. Y decenas de miles de muertos, y tumbas comunes, y ataúdes que no alcanzan, que no pueden ser de madera, que tienen que ser de cartón. Cualquier situación se ha vivido. Y mientras tanto, ese personaje que conduce el país sigue hablando de lo que él toma, etcétera, que tiene coronavirus, sigue poseído por el coronavirus y sin embargo sigue diciendo tonterías. De manhã fiz o exame, à noite deu o resultado que ainda estou positivo para o coronavírus. Fui medicado desde o início com a hidroxicloroquina, uma recomendação médica para isso. Incidência ou não, sabemos que não tem nenhuma comprovação científica, tá? Mas deu certo comigo. Qué distintas serían las cosas con Lula, ¿no? Qué diferencia tan grande entre un presidente y otro. Pero ese es el poder de la derecha internacional del que vamos a hablar también hoy en el desarrollo de nuestra columna. ¿Cómo hicieron para sacarlo a Evo, para sacarlo a Lula, para sacarla a Dilma? Todo lo han hecho. Se llevaron por delante el Estado de Derecho en todos los países y consumaron una tarea feroz para poseerlo todo, como sucede, y para poner a cualquiera. Porque a eso sí que se viene bien cualquiera. Bolsonaro, presidente, no resiste ser presidente de un club de fútbol, ni por asomo, de un consorcio, y es presidente de uno de los 6, 7, 8 países más importantes que hay en el mundo. Lula, y en este caso Lula no solamente haciendo alguna referencia a Brasil, mucho más todavía, hablando del presidente de los argentinos. Ele sabe que a razão pela qual o povo argentino o elegeu presidente da República era porque o povo não acreditava mais no neoliberalismo, não acreditava na política do Macri. E ele está dando um exemplo extraordinário, porque ele tem sido um exemplo dos países grandes em cuidar da coronavírus. E o Alberto tem tido uma coragem extraordinária, diferente do presidente do Brasil. O Alberto Fernandes tem dado uma demonstração excepcional. A humanidade, se você perder uma vida, ela não se recupera. Esa poderosa derecha internacional que dejó a Brasil sin Lula o sin Dilma y a Bolivia sin Evo Morales, también quiere ayudar a los Estados Unidos en el propósito golpista que tiene dentro de Venezuela. Es de una canallada tan grande lo que esa derecha quiere, que cualquier forma de sumisión ante los propósitos norteamericanos a uno le provocan resquemores y dolores. Hoy amanecimos con una cierta tristeza. Por suerte eso se fue diluyendo al cabo del día después de lo que Alberto Fernández explicó y dijo, en tanto presidente de los argentinos, sobre cuál es la realidad de la relación de la Argentina en el tema Venezuela. Algo se había dicho en Cancillería, algo había dicho un representante diplomático en Ginebra que llegó a pensar que la Argentina estaba condenando también a Venezuela. Y hubo precisiones que fueron importantes, ajustes de ese discurso inicialmente recogido por los diarios con gran entusiasmo y también por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y también por el PRO, que hasta sacó un comunicado diciendo qué bien el gobierno argentino, que todos amanecimos francamente espantados, con mucha tristeza, con mucha angustia, porque la Argentina no tiene que ponerse de rodillas de ninguna manera ante los designios de los Estados Unidos. Tiene que tener la suficiente personalidad como para resolver las cuestiones internacionales de acuerdo a lo que son las prácticas de la Argentina, respetando el libre albedrío de cada uno de los países, como la Argentina también querrá ser respetada en su momento, porque los razonamientos que se hacen para Venezuela respecto a que no hay derechos humanos, los están haciendo acá. Ayer nomás, Macri estuvo diciendo en Paraguay y también lo dice por acá, y los medios y los editoriales siempre están señalando que faltan libertad de expresión, que se llevan por delante todas las libertades. Les falta poco para anunciar que la Argentina está como Venezuela. Más, viven hablando de Venezuela porque Venezuela se ha convertido para muchos países en un caso testigo, en una amenaza que se corresponde con una inmensa mentira, esa que la derecha internacional es capaz de manifestar para echarlo a Lula, para echarlo a Evo, para derrocar gobiernos y permitir que hasta con los votos, insólitamente, haya gobiernos de derecha neoliberales también en América Latina. Vamos a escuchar lo que hoy dijo Alberto Fernández sobre las elecciones, porque pareció que estaba pidiendo ya elecciones en Venezuela, ya elecciones transparentes. Y no fue así, y es muy bueno que haya establecido esas precisiones. Abierta la posibilidad de integrar un consejo electoral nuevo con participación de la oposición.
De eso estoy hablando. Ese es el camino democrático que deben encontrar los venezolanos. Ese es. No otro. No soy yo el que le tiene que decir a los venezolanos lo que tienen que hacer. Ni yo ni nadie. Ni usted, ni Trump, ni nadie. Son los venezolanos los que tienen que resolver qué hacer. Usted, ni Trump, ni nadie. Son los venezolanos los que tienen que resolver qué hacer. Y lo están haciendo. Han abierto un proceso electoral. Esto es música. Cuando uno escuchó estas expresiones de Alberto Fernández, algo empezaba a girar. En las redacciones de los diarios también se movían después de esa información que siempre viene con un sesgo muy particular. En este caso, al mostrar tanta alegría, finalmente pretendían tener razón de todo lo que dicen de Venezuela, de la forma en que la Argentina se tenía que alinear. Y no es así. Pero de todas maneras, la pregunta se imponía. ¿Y qué es lo que quieren decir entonces con elecciones en Venezuela? Oficialmente Argentina llama a elecciones si hay un proceso eleccionario de medio término en curso. No sé si están a las elecciones de la que está hablando Argentina. ¿Está hablando de las elecciones de medio término? ¿No? Claro, son las elecciones que vienen. Lo que nosotros estamos planteando es que todo se desarrolle democráticamente. Pero si ya hay un proceso de eleccionario en curso, ¿por qué? Y nunca, pero estamos hablando de las elecciones que vienen. Y lo que nosotros estamos planteando es que hay un proceso eleccionario en marcha, que hay que respetarlo. Así las cosas, el único reproche que quedaba al final del día y de lo que Alberto Fernández, el presidente, dijo era, bueno, hay que hacer algunos ajustes con Cancillería o con lo que los representantes diplomáticos dicen. Es muy fino el tema. Hay que ser muy preciso. Cada frase tiene que tener un contenido que sea clarísimo para todo el mundo. Después, el presidente dijo algo que es verdad. Está todavía en el Grupo de Lima, es decir, nosotros preguntábamos al respecto. Y dice por qué permanece todavía en el Grupo de Lima, que ustedes saben, fue instalado por todos los inútiles presidentes del neoliberalismo continental para hacerle el gusto a Donald Trump de ir a Venezuela para convertirla en una nueva Irak. Ojo con lo que se juega internacionalmente. Estados Unidos ya anduvo cerca del 1 millón de personas asesinadas en Irak porque iba a buscar el petróleo. Inventaron que había armas, no tenían ni cuchillos de madera. Allí. No aprendimos nada de esto. Internacionalmente estamos hablando. Por eso, cuando apareció el Grupo Lima y la Argentina está allí, era un mal dato. ¿Cómo lo explica Alberto Fernández? Porque para mí es muy importante para nuestro gobierno, como gobierno, que se entienda lo que nosotros queremos hacer. Y si bien es cierto, Víctor Hugo, que no hemos renunciado al Grupo de Lima, solo nos quedamos para expresar nuestras discrepancias. No hemos renunciado al Grupo de Lima, solo nos quedamos para expresar nuestras discrepancias. Lo que motivó todo esto fue algo que dijo Bachelet. Bachelet ha jugado de una manera muy extraña. No dice nada del bloqueo de los Estados Unidos y otros países sobre Venezuela. ¿Es lo mismo para Venezuela la situación económica bloqueada como está? Impedida de todo movimiento económico porque su pueblo sigue empoderado en defender un sistema que por lo menos al pueblo le va bien, no a las élites que pretenden dominar pero que no son mayoría. No dice nada Bachelet al respecto. Pero además, Bachelet estuvo remisa allá por octubre del año pasado, aunque después en diciembre sí dijo, pero miren todo lo que le costó. Ya le habían arrancado los ojos a cientos de personas, la policía chilena, cuando las protestas, porque no tiraban a las piernas, lo hacían directamente a la cabeza. Dejaron ciegas o con un solo ojo a cientos de personas. Y metieron presos a miles de chilenos y se llevaron todo por delante. Y Bachelet, mire lo que decía, para que usted sepa que esta persona está ya alineándose con ese poder internacional y que lo que señala, defendiendo un poco a Chile mientras pudo, después es cierto que para el mes de diciembre las cosas ya eran insostenibles por lo que estaba pasando en Chile y algo tuvo que decir sobre los sucesos en su país. Pero fue remisa en hacerlo, y por algo es. Aporto más información sobre Chile. Alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Al fin se ha pronunciado doña Bachelet.
La funcionaria expresó: lamento la situación en Chile y exhorto al diálogo de inmediato. Todos los actos violentos, tanto por parte de las autoridades como de los manifestantes, deben ser investigados. Cortito y al pie. Así ha sido el pronunciamiento. En datos, represión militar y policial, datos de las propias autoridades chilenas indican una cifra que ya ha quedado desactualizada, porque ya son 15 los fallecidos. Las agencias de noticias ya se pronuncian desde tempranas horas actualizando ese número. 3 muertos. Lo que hizo ayer, lo que dijo el gobierno argentino y ha levantado tanto revuelo, en momentos en que necesitamos la energía, procurando otros bienes para la Argentina, como por ejemplo la pelea de la deuda o aquella contra el coronavirus, tuvo que ver con ese informe de Bachelet. Alberto Fernández, el presidente, dijo algo sobre este informe de Bachelet, que no era tan duro como el de la otra vez, pero es la base de lo que ayer se dijo. Hubo un informe muy crítico, aunque menos crítico que el anterior que emitió Bachelet, donde planteaba los problemas de violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Y Argentina una vez más ratificó su decisión de preservar los derechos humanos en cualquier ámbito y cualquier gobierno. Pero después también agregó Argentina que nosotros estamos muy preocupados por el bloqueo que sufre Venezuela, porque eso es un castigo. Estamos muy preocupados por el bloqueo que sufre Venezuela, porque eso es un castigo que no merece el pueblo venezolano. Ahora vamos a ver qué es lo que decía Bachelet, allá por el mes de octubre. ¿De qué manera no se hacía cargo de lo que estaba pasando en Chile? Por eso es que uno tiene la sospecha que los funcionarios, muchos de ellos, van a Washington y les cambian la cabeza. Les cambian las ideas. Lo que pasó con Almagro es uno de los hechos más sorprendentes. Almagro es un hombre salido del Frente Amplio. Y todos conocemos cuál ha sido la actitud del Frente Amplio de Uruguay mientras fue gobierno con respecto a Venezuela. Algo pasa allí, porque Almagro fue artífice de sacarlo a Evo Morales del gobierno de Bolivia, con todas las mentiras que se dijeron, por parte de una organización que uno sabe que está manejada por los Estados Unidos, pero se le va la mano. Miren lo que decía Bachelet sobre Chile, para que usted entienda las dificultades que hay para creer en lo que señala sobre Venezuela. I mean, but it's a prejudgment because I haven't received the whole report. Huh? But I have spoken with the President of the Republic twice. I do believe that Chile has the adequate protocols in terms of, there are international norms on how you use force. Do you believe they've been respected? When you hear there is so many people with not, I don't know how many they have lost their scene, but 150 to date. No. I know 200 people have had injuries in the eyes because of the tear gas or because of rubber bullets, and so. My prejudgment is that the protocol is not being followed because there are clear indications. You should never fire from above, and you should never fire up from the wrist. In Chile, there is rule of law. If the judicial system and the President of the Republic last night has said there won't be impunity. So, and that he will be... Esto le quita a Bachelet la autoridad necesaria como para influir en gobiernos como el de la Argentina, que se quiere desmarcar de la presión neoliberal del continente y del deseo de estar de rodillas nada menos que frente a Trump. Todas las dudas que tenía de Chile. Esa hasta quería defender la situación de lo que ya era un hecho evidente, de una represión absoluta y total del gobierno chileno, llevándose por delante la vida de personas que habían fallecido y como les decíamos, arrancándole los ojos a muchísimos, a cientos de los manifestantes. Hoy vale la pena recordar lo que dijo Rodríguez Zapatero, porque el alma de la discusión sobre Venezuela es si es un gobierno legítimo o no. Y esto es muy importante lo que dijo Alberto Fernández. Reconoce la legitimidad del gobierno de Maduro y no el de Guaidó. Y esto no se le puede negar a Alberto Fernández cuando uno pone todas las cartas sobre la mesa. Y para eso hoy día hay que tener ese coraje que uno le exige a un gobierno que representa un gran país como la Argentina. Miren lo que Zapatero ha dicho sobre la derecha enloquecida, que no quería ir a las elecciones, por orden de Estados Unidos, porque Estados Unidos no quería verlos perder.
porque si no era como darle otra vez la razón al pueblo de Venezuela. He pasado tantas veces, en tantas reuniones, incluso en cenas y comidas, explicando cómo se vota, cómo es la famosa máquina, la invulnerabilidad de la totalización desde la máquina, como lo viví en unas elecciones, que hemos llegado al punto de que si gana la oposición, también el sistema electoral es fraudulento. ¿Y si gana el candidato Falcón el domingo? Serán unas elecciones... En fin, estamos, en mi opinión, en un absurdo muy claro. Es que es muy serio. Es muy serio desde un punto de vista democrático desautorizar unas elecciones antes de que se celebren y fruto de 4 titulares de 4 líderes políticos. Es tan grave lo que ha sucedido en torno a Venezuela durante todo este tiempo, sostenido fundamentalmente por mentiras. Por supuesto que ni siquiera esto implica estar hablando a favor de Maduro, sino de la legitimidad del gobierno que los venezolanos se quieren dar a ellos, que derrotan en las elecciones a una derecha que, entre otras cosas, por estar dividida, pierde. Miren, Alberto Fernández dijo hoy que para él un referente muy importante del tema Venezuela es justamente Rodríguez Zapatero, y eso da tranquilidad, porque hablando con Rodríguez Zapatero entiende todo. Rodríguez Zapatero fue el hombre que claramente, desde su condición de expresidente de España, España tiene muchos intereses en Venezuela, siempre dijo esta verdad sobre cómo habían sido las cosas en ese país. Pero por último, a la credibilidad que me merece Rodríguez Zapatero, un hombre que representa un país con muchos intereses en Venezuela y que sin embargo habló claramente a favor de la limpieza con la que transcurrieron las elecciones anteriores. Usted nombrara a José Luis Rodríguez Zapatero. Me encanta que lo haga porque José Luis es mi mayor referencia en materia de Venezuela. Y hablo permanentemente con él. Y escucho permanentemente lo que dice. Y estoy seguro que no tiene una mirada distinta a la mía. Esto vale oro. Esto es quizá lo más importante y lo que viene ahora también. Lo que le vamos a escuchar decir a Alberto Fernández también, con relación a yo no reconocido a Guaidó. La legitimidad del gobierno de Maduro está salvada en cuanto a la responsabilidad del discurso de la Argentina, porque aquí Guaidó no existe. Guaidó no es tenido en cuenta. Otros países como el Reino Unido están robando a Venezuela $1.000 millones en lingotes de oro diciendo esto es de Guaidó. Es un chiste de muy mal gusto, un dolor muy grande para la historia. Pero mientras tanto, que la Argentina tenga este recaudo de no reconocer a Guaidó no es poca cosa, por cierto. Nunca nosotros desconocimos la legitimidad en términos de elección, en términos electorales, del gobierno electo en Venezuela. Por eso nunca reconocimos a Guaidó. Es muy como importante. Como lo hizo España, por ejemplo. Nosotros nunca reconocimos a Guaidó. Y sí lo había reconocido el gobierno anterior. Pero es central lo que usted está diciendo, porque lo textual... Pero esto es lo que siempre hemos dicho. Hay un comunicado del PRO que quiso aprovechar la ocasión, ese PRO que procura sacar ventaja de todos lados. Ahora sabemos, ya no vamos a tener tiempo de desarrollarlo, seguramente Gustavo Silvestre se va a ocupar. Es impresionante el ataque de Patricia Bullrich a la familia de Facundo, no el ataque mal, sino el ataque bien, tratando de sacar ventaja política. El abogado está denunciando que Patricia Bullrich vuelve loca a la familia de Facundo Castro, porque quiere que esto sea utilizable contra el actual gobierno. Imagínense, cuando vieron lo de Venezuela dijeron, esto es música para los oídos de Patricia Bullrich y del resto del PRO. Por eso ese comunicado, que también ayudó a la confusión entre el sesgo de cómo venía la información, el detalle de no ajustar plenamente. Alberto Fernández tiene que saber que cada cosa que surge de temas como Venezuela, por ejemplo, es muy sensible y que en consecuencia cada funcionario tiene que saber que cuando habla, finalmente habla por el gobierno argentino, habla por Alberto Fernández. Y hay que estar muy atentos a cada una de las palabras, no dejar la sensación que el PRO inmediatamente quiso aprovechar
con ese comunicado ventajero. Les vamos a mostrar 3 o 4 cosas a la pasada sobre Venezuela. Venezuela es un tema, usted escucha todo el día, vamos a llegar a Venezuela. Venezuela es el caso testigo de todo lo mal que le puede ir a un país, de lo que implica el fraude electoral, eso que dijeron de Bolivia, y después se supo que no, lo que quisieron decir de la Argentina, por eso hay que tener mucho cuidado. Si ya acá están diciendo que en la Argentina no hay libertad de expresión, no hay libertad de prensa, y se llevan absolutamente todo por delante, no hay garantía. En cualquier momento van a pedir también la invasión de Estados Unidos, porque además acá también hay mucha pobreza como en Venezuela, Acá no está sobrando la comida, de ninguna manera. Y no solamente por el tema de la pandemia, sino por lo que dejó el neoliberalismo. Recuerde lo que decía Jimmy Carter, brevemente, lo ponemos en pantalla, vamos a volar con estos temas, pero es bueno que usted recuerde que Jimmy Carter decía que el sistema venezolano de elecciones es el mejor que existe en el mundo. Y la Fundación Carter a lo que se ha ocupado siempre justamente a revisar estos temas. Mire lo que dice ahora Paul Krugman, que fuera premio Nobel, que es uno de los periodistas más brillantes de toda la historia de los Estados Unidos. Paul Krugman dice, cuando ves que alguien invoca a Venezuela como la razón para no considerar ideas políticas progresivas, sabes inmediatamente que la persona en cuestión está desinformada, es deshonesta o ambas cosas. Básicamente muestra que no está dispuesta a mantener una discusión seria. Miren ahora, en esta placa, supongo que me van acompañando con la calidad habitual mis compañeros, a John Pilger. John Pilger dice que la guerra de Trump contra Venezuela se sustenta en mentiras. Esto es así. Hay que evitarse la posibilidad de que Venezuela sea otra Irak, de darle ínfulas a ese loco que por las elecciones de noviembre es capaz de cualquier cosa y de ir contra Venezuela. Hoy Venezuela denunció, no sé hasta qué punto tiene razón, porque algunos observadores dicen que le falta 10 kilómetros al buque que voy a mencionar para estar en aguas jurisdiccionales de Venezuela. A lo mejor se apuraron, pero hay un buque de guerra cerca de Venezuela, muy cerca de Venezuela. Todavía dicen expertos, no entró en aguas jurisdiccionales. Usted sabe cómo fue lo de Irak. Si vio la película El vicepresidente, querían hacer negocios con todo el catering al vicepresidente de entonces, de Bush, del Bush chico, quería entrar con su negocio de servicios a los que trabajan en los pozos petroleros. Pero además querían destruir lo que fuera, porque ¿quién iban a hacer las empresas que pusieran de pie los edificios que iban a destruir? Los Estados Unidos lo iban a poner. Entonces, era un negocio colosal. ¿Les importaba matar 1 millón de personas? No. No, porque tenían la aquiescencia de todo el mundo, o de buena parte del mundo, debo corregir, no Francia, no Alemania, pero sí España y sí muchísimos países, que miraban a hacer a Estados Unidos lo que se le antojó. Este fue el crimen más grande, quizás, cometido en los tiempos modernos, por un país contra otro con el pretexto de una guerra porque tenían armas. Ahora el pretexto contra Venezuela es que sus elecciones no son limpias. Porque si las elecciones son limpias, y eso lo podemos aceptar, si son legítimas, ¿qué más estamos discutiendo? ¿Por la pobreza? ¿Quiere Trump invadir a Venezuela? ¿La pobreza que él fomenta con los países títeres que tiene, impidiendo que lleguen alimentos, que lleguen los artículos que necesita Venezuela? Por supuesto que tiene problemas Venezuela, pero ellos los están promoviendo, forzando a que las cosas sean de esta manera. Por eso, lo que hoy era una inmensa tristeza, después de hablar con Alberto Fernández, se convirtió una vez más en tener que defenderse, como lo dice a continuación, del sesgo que siempre tiene la información de medios y de sectores políticos muy interesados en las cosas, en que las cosas sean como a ellos se les antoja y no como son. Estamos en un tiempo de la Argentina donde cada uno usa la parte que le conviene de la información, que se dijo en el alto comisionado, y verá que es mucho más que lo que están diciendo algunos diarios. Es mucho más. Yo no quiero dejar correr esta idea que está ventilándose, porque no es cierta, básicamente no es cierta. Hemos dicho lo que siempre hemos dicho. Y en esta vez también hemos sido coherentes, Víctor Hugo. Por eso me animo a pedirle este tiempo para hacer esta aclaración, porque si no los diarios sesgan lo que uno dice y bueno, confunden y no es justo. Yo sí lamento por cómo han sesgado la declaración. Lamento que la presenten como la han presentado y confundan a muchos compañeros.
Hubiera sido una vergüenza, un motivo de inmensa angustia, que el gobierno argentino hubiera dado el paso que pareció para muchos y que afectó durante varias horas la realidad política de la propia nación. Cuando Alberto Fernández habló e hizo las precisiones pertinentes, me parece que uno sintió que las cosas volvían a estar en orden, que la Argentina es el país que uno espera, con una gran dignidad, con un gran sentido de soberanía, de rodillas ante los Estados Unidos, una vez más como ha pasado con tantos países o en algunos momentos de la historia de las dictaduras. En la Argentina, por favor, no. Igual que los otros presidentes, la Argentina de Alberto Fernández, igual que Piñera, no, por favor, igual que Bolsonaro, de ninguna manera. Entonces, por la propia nación, es bueno que hoy hayamos tenido estas precisiones y que podamos en ese terreno terminar el día en paz. En el tema del coronavirus, decir, es preocupante, pero ni por asomo lo que pasa también en el resto de América Latina. Después quedaron Macri y sus teléfonos, que no quiere que se los escuchen y demás, pero ese es un tema que podemos desarrollar mañana. El saludo para Pablo Dugan, para Gustavo Silvestre y para ustedes. Mi gratitud a todos mis compañeros y nos reencontramos mañana, si Dios quiere.